Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los que tienen la dicha y la oportunidad de poder participar en el estudio de este mensaje de salvación que el mundo necesita y nosotros también. Estamos estudiando el Evangelio de Salvación, el plan de salvación según Dios lo ilustró en el santuario terrenal. En otras palabras, el mensaje de la justificación por la fe a la luz del santuario. Estamos ya en el estudio número 151 de esta serie y vamos a continuar estudiando. Hemos comenzado a estudiar hace ya buen tiempo. Primeramente hemos estudiado acerca de la importancia del santuario y el propósito con el cual Dios dio el plano del santuario para ser construido en este mundo como un medio de enseñanza, un medio de ilustración, un medio por el cual el pueblo de Israel debía entender el plan de salvación. Y como hemos visto, este pueblo, por su incredulidad, por escuchar los mensajes que Dios le impartía por medio de Moisés, y al ver con sus ojos todos los servicios del santuario, por falta de fe, dice, no entendieron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y luego hemos estudiado también, en segundo lugar, el cerco del santuario. En tercer lugar, hemos estudiado la puerta del santuario. Y en cuarto lugar, hemos estudiado el cordero que era llevado por el pecador a la puerta del santuario para poder entregar al sacerdote como sustituto del pecador, y donde el pecador tenía que quitar la vida del cordero. Y luego hemos estudiado como un quinto paso el altar del sacrificio. Y como sexto paso hemos visto la fuente de agua que estaba entre el altar y la puerta del lugar santo. Ahora vamos a tener que ingresar al lugar santo del santuario terrenal. ¿Qué lecciones podemos seguir aprendiendo para nosotros que estamos en un tiempo en el cual Dios, en su misericordia, ha extendido el tiempo de gracia para que todos, dice, puedan venir al arrepentimiento y todos puedan salvarse? Así que Dios nos da este corto tiempo de paz en el cual necesitamos concentrar nuestra atención, poner en primer orden las cosas de Dios, para que no podamos repetir la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel que rechazó a Cristo. De la misma manera también, últimamente, en 1888, el pueblo adventista también rechazó este mensaje. Ahora nosotros también estamos en el tiempo en que este mensaje Dios quiere que sea aceptado, para que este mensaje pueda llegar al mundo y la venida de Cristo sea inminente, sea real en esta generación. Ahora vamos a estudiar entonces el primer mueble que encontramos en el lugar santo. Como su mismo nombre dice, el lugar santo, el objetivo de todo el santuario es para que los pecadores puedan comprender que un pecador por medio de Cristo puede llegar a ser santo. Un santuario santo, un templo santo, un santuario viviente. Y como un santuario viviente,
el creyente necesita la mesa de los panes. En nuestro recorrido por el santuario, hemos pasado por el atrio, entrando por la puerta, hemos pasado por el altar del sacrificio. En los temas anteriores hemos estudiado la fuente de agua que era para la purificación. Ahora, continuando nuestro recorrido por el santuario, necesitamos estudiar el mueble que se encontraba en el lugar santo, en el lado norte. Nos referimos a la mesa de los panes sin levadura. La descripción la encontramos en la Biblia en Éxodo capítulo 25, el verso 23 hasta el 28. Dice así: y harás también una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo de ancho, 1 codo y medio de alto. La longitud de 2 codos más o menos era 90 centímetros. El verso 24: y la cubrirás, esa mesa dice, de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. 25. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo de ancho. Alrededor de la moldura le harás una cornisa de oro. 26. Y le harás también 4 anillos de oro, que pondrás en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. 27. Los anillos estarán debajo de la moldura, para pasar las varas con que llevar la mesa. 28. Y harás varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Con ellas será llevada la mesa. 29. Harás también de oro fino sus platos, cucharas, jarras y tazones con que se libará. Y el verso 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia ante mí continuamente. Esa es la descripción de la mesa de los panes. La mesa estaba hecha de madera de acacia, cubierto todo de oro. Encontramos ahí que no solamente la mesa estaba cubierta de oro, las molduras también, o las cornisas, eran de oro. También los anillos eran de oro también. Y de oro fino eran las cucharas, los platos, las jarras y los tazones. Entonces, la pregunta que necesitamos hacernos es: ¿qué significa el oro? ¿Y qué significa la madera? ¿Y qué significado tiene la mesa? Y las patas también de la mesa. Y por último, estudiaremos qué significa el pan, que tenía que estar continuamente y cada sábado debía cambiarse, renovarse. Todo esto tiene un significado especial para la vida cristiana. Solamente los que entran al santuario pueden experimentar el significado de la mesa, del oro y los panes. El salmista David, en el libro de Salmos,
podemos encontrar que el santuario puede darnos solución a todos los mensajes que no podemos entender. El salmista David dice que él estaba, angustiado, él no podía entender por qué en este mundo muchos prosperan y pareciera que les va bien. Pero cuando entró, dice, al santuario, entendió, dice, todas aquellas cosas. Necesitamos entrar al santuario para comprender realmente la vida cristiana, la obra de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Todo eso podemos comprender entrando al santuario. Pero ahora lo que nos llama la atención es que aquel mueble estaba todo cubierto de oro. ¿Qué significa el oro? El oro representa el amor de Dios, representa a Dios, a Cristo. El oro es el material más preciado. Hoy en día la economía del mundo se maneja en razón al oro. Entonces, Cristo, el Espíritu Santo y Dios es de un valor incalculable para todas las criaturas de Dios. Por eso necesitamos comprender. Apocalipsis 3, 14 al 18, el testigo fiel y verdadero ofrece, compra de mí, dice, oro afinado en fuego. Es el amor de Dios y la fe verdadera. Y el amor de Dios es la base principal del carácter de Dios, de la imagen de Dios. Y también Dios quiere que sus hijos puedan tener la misma imagen, el mismo carácter basado en el amor. Entonces, el oro representa a Dios, a Cristo, al amor de Dios. En otras palabras, a la piedad. Así está traducido en la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que el oro y su significado es un misterio realmente. Solamente se puede comprender este misterio con la sabiduría de Dios, con una mente espiritual. Porque el hombre natural, dice, o el hombre carnal, no puede entender, dice, las cosas de Dios. Es un misterio. Pero si nosotros reconocemos nuestra condición y nos ponemos en las manos de Dios, entonces Dios quiere abrir nuestro entendimiento. Dios quiere iluminarnos con su sabiduría. 1 Corintios capítulo 2, el verso 14 confirma ello. Dice: pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en el verso 16 termina diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente para los que reconocen su condición pecaminosa y aceptan a un Dios santo para recibir una vida santa, ellos, dice, pueden comprender el misterio de la piedad. En otras palabras, el misterio del amor. Aún en el libro de Apocalipsis hay una profecía. Cuando el séptimo ángel dice toque la trompeta, ¿qué va a acontecer? Dice, el misterio de la piedad será revelado. Podemos leer ello en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, el verso 7, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y nosotros estamos exactamente en este tiempo. En este tiempo el misterio de Dios debe revelarse al mundo, el amor de Dios. Porque el santuario estaba construido con ese material preciado, como vamos a ir estudiando gradualmente. El oro representa entonces el amor de Dios. ¿Y cómo se manifestó el amor de Dios a la humanidad? Como dice, Dios fue manifestado en carne. Cristo vino a este mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, y tomó la naturaleza humana. El oro representa la naturaleza divina y la madera representa la naturaleza humana. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Nosotros, como seres humanos pecadores, estamos representados con la madera. Pero la madera no tiene mucho valor, no es duradero. Pero la madera debe ser cubierto, dice, todo con oro puro. Entonces el plan de salvación está basado en el amor. Y el creyente necesita ese amor. Por eso Cristo tomó la naturaleza humana y dio su vida muriendo en la cruz para asegurar la salvación. No es la divinidad la que murió. Dios no puede morir. Dios es eterno. Pero la humanidad que tomó Cristo es la que murió en la cruz para abrir el escape, el nuevo camino, la salvación para los pecadores que acepten a Cristo crucificado. Y ese misterio de la piedad, ese amor, dice que Cristo vino con ese carácter de amor. Porque Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Cristo nació en carne humana, engendrado por el Espíritu Santo, y nació con el amor de Dios en su corazón. Por eso en Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley de amor está en mis entrañas. Entonces Cristo vino entonces con el amor de Dios
en su corazón. Y de su corazón, de su mente, fluía el amor para toda la humanidad. El amor es la base de la justicia de Dios. La justificación está diseñado en base al amor. El perdón de Dios y la renovación del corazón para devolverle al nuevo creyente el amor de Dios en el corazón. Para lo cual, por amor, Dios tiene que limpiar el templo del alma, limpiar el corazón egoísta, la mente del yo, y poner una mente espiritual, una mente divina, desechando la mente, dice, terrenal, diabólica, y cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Y el Espíritu Santo es el que llena con el amor de Dios el corazón. Ahora sí, entonces, el creyente es justificado, es justo, y está habilitado para poder ser obediente y vivir una vida recta, una vida santa. Por eso Cristo dice, fue justificado en espíritu. Cristo vivió una vida justa, pía, santa, limpia y puro y sin pecado. Y visto de los ángeles. En el libro de Hebreos capítulo 12 podemos encontrar, allí los ángeles cumplen una misión muy importante en el plan de salvación. Los ángeles vinieron a servir a Jesús. Y los ángeles también hoy en día están al servicio de los creyentes que aceptan a Cristo. Así como en el santuario vamos a estudiar a esos dos querubines en el lugar santísimo en el momento oportuno. Los ángeles son los ministros de Dios para poder asistir a los nuevos creyentes. Y luego dice, el amor también significa que ese evangelio de amor debe ser predicado a los gentiles. Por eso Jesús dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo. Y dice, será creído en el mundo. El mundo necesita ese evangelio de amor, ese oro puro, oro afinado en fuego. Porque no hay otra cosa que puede solucionar el pecado en este mundo. Y todos los males que se están desatando en el mundo, solo el amor de Dios puede solucionar. El mundo está de temor, el mundo está de miedo. Pero para cambiar esa vida de miedo, de temor, y el temor, el miedo, viene a causa del pecado. Así como cuando Adán y Eva escucharon a otra voz, al tentador, y creyeron en el tentador, el pecado los separó de Dios. Y ellos inmediatamente, su vida cambió, una vida de temor. Cuando Dios vino a buscarles, ellos se escondieron. Así la humanidad, todo el mundo, hoy vivimos de miedo. ¿Qué necesitamos para no tener miedo? Necesitamos el amor de Dios. Por eso en Primera de San Juan, capítulo 4 encontramos, allí nos dice, en el capítulo 4 de San Juan, el verso 7 y también 18 nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ha nacido, dice, de Dios, tiene amor. Y en el mensaje del santuario hemos visto
el creyente nace entre el altar del sacrificio y la fuente de agua. En la fuente de agua el nacimiento se confirma con el bautismo. Pero para nacer a vida nueva, en el altar tiene que haber sacrificio. El cordero era sacrificado, que representaba al pecador. El hombre pecaminoso, el hombre viejo, debe morir. Morir como Cristo murió, para luego resucitar con Cristo a una nueva vida. Pero resucita, dice, con el amor de Dios en el corazón. Un nuevo hombre. Y el verso 18 confirma: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cuándo los creyentes no tendrán temor? Cuando reciban el amor de Dios. Pero para recibir el amor de Dios, para que el Espíritu Santo derrame el amor en el nuevo corazón, hay condiciones. La condición es renunciar, dice, al amor propio, al amor egoísta, a la mente del yo, dice. Solo así entonces se puede recibir el oro afinado en fuego. O en otras palabras, entrar al santuario. Y una vez que uno entra al santuario, ahora está en posesión del santuario con todo el oro que había en el santuario y del cual estaba hecho el santuario. Entonces el verdadero creyente, que es un santuario viviente, como dice Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Entonces el creyente tiene una vida de oro, una vida de amor. Y el amor es la raíz de la santidad, es la raíz de la justicia. Ese es el objetivo del oro que estamos comenzando a estudiar. Pero la Biblia también nos habla de que el enemigo de Dios no quiere que el pecador pueda comprender el mensaje de la salvación por medio del santuario. Hay una profecía que encontramos en Primera Tesalonicenses, allí vamos a encontrar Primera Tesalonicenses capítulo o Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el verso 4. ¿Qué nos dice allí? Allí nos dice lo siguiente. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay un enemigo, dice, que se sienta, dice, en el templo de Dios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la raíz del pecado, al amor egoísta. ¿Y quién es la raíz del pecado? El pecado, dice, tuvo su origen en ese ángel, Lucifer, el ángel lucero de la mañana en el cielo. Y él ha establecido su trono en el corazón de los pecadores. Ese es el que se levanta, dice, contra Dios y se sienta, dice, en el templo de Dios. Entonces la apostasía, el alejarse de Dios, comienza en el corazón. Y luego
ese enemigo de Dios también se sienta en medio de la iglesia. La iglesia también es el templo de Dios, en medio de los creyentes. Son los falsos hermanos, los falsos maestros. Así como entre los discípulos también dice, había un falso discípulo, Judas, que se oponía contra Cristo. Cristo es el verdadero santuario. Hoy en día también hay mensajeros que con su mensaje se oponen a que el cristiano pueda realmente recibir el oro afinado en fuego, para que el creyente pueda nuevamente convertirse en santuario viviente, lleno de oro, lleno de amor. Se oponen. Y la tercera fase tenemos que los poderes de este mundo también se oponen para que el mundo pueda escuchar ese mensaje y todos los que realmente acepten puedan también beneficiarse con ese oro afinado en fuego, el amor. El mundo necesita el amor. Entonces el pecador necesita el oro, el amor. La iglesia necesita el oro y el amor, y el mundo necesita. Pero el mayor opositor de Dios es la religión más poderosa del mundo, el papado. Así que ahí tenemos los que se oponen al santuario, al oro, en sus tres fases. En el corazón del hombre, el corazón carnal. En la iglesia, los falsos hermanos, los falsos mensajeros, con el evangelio, como dice Pablo, pervertido. Y luego en el mundo, el poder papal y los que manejan el mundo, la economía del mundo. En otras palabras, los que manejan el oro material del mundo. No quieren que los cristianos puedan ser ricos con el oro verdadero que es el amor. Esta misma profecía lo encontramos en el libro de Daniel. Allí está claramente detallado, hablando del santuario y del oro. Daniel capítulo 8, el verso 9 en adelante, 9 hasta el 14. Y de uno de ellos, dice, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. El cuerno pequeño. El cuerno pequeño, ese es el poder egoísta. El egoísmo que crece en el ser humano, que sale del corazón y al ser humano lo hincha, lo enorgullece, lo exalta. Y el ser humano, pues, con este cuerno pequeño en el corazón, se hace grande en este mundo, se educa para ser grande, trabaja, se prepara, todo para ser grande. Con todas las cosas de este mundo se hace grande y domina a los demás. Podríamos demorar mucho para hablar de esto, pero ya tenemos la idea. Todos los seres humanos que en este mundo se exaltan y se engrandecen y miran a los demás y dominan, oprimen, manejan a los demás, prácticamente tienen el cuerno pequeño en el corazón, que es la raíz del pecado, el egoísmo. Y luego, con ese mismo carácter del cuerno pequeño, del egoísmo, ¿no? Con ese carácter dominante, prepotente y dominador, son líderes en las iglesias, predican la teoría del Evangelio y con su prédica engañan para que los creyentes
no reciban el amor, no entiendan del amor, del oro puro, y no lleguen a ser santuarios vivientes. Ellos dicen de que el creyente, el cristiano, no puede llegar a vivir una vida perfecta. El cristiano no puede vivir sin pecar. El hombre es falible, dice. El hombre nunca va a llegar a ser perfecto. Será perfecto, dice, al final. Y así hay muchas formas de cómo poder engañar, porque se sienta, dice, entre los creyentes en el templo de Dios. Y por último encontramos a ese cuerno pequeño que representa al poder religioso de este mundo, el papado, y los poderes de este mundo que manejan la economía del mundo. Pero, dice, todo este engaño será desenmascarado. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios, dice, será revelado. Estamos nosotros en ese tiempo. ¿Qué más hace este cuerno pequeño? Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahí está, más claro no puede existir. El orgullo y el egoísmo en el corazón humano se opone contra el continuo sacrificio del santuario. Y echa por tierra, dice el santuario. ¿A qué se refiere el continuo? Se refiere pues al continuo sacrificio que se hacía del cordero tarde y mañana y todos los días. Al continuo pan que se renovaba en la mesa de los panes en el lugar santo. Continuamente tenía que estar los panes y renovarse. A la continua luz que ardía en el candelabro. Y así todos los servicios continuos que se hacían. ¿Para qué? Para que el santuario pudiera mantenerse limpio, puro y cumpliendo su objetivo. Entonces, ¿qué hace el cuerno pequeño? El cuerno pequeño, dice, quita el continuo sacrificio. En otras palabras, no quiere que el creyente sea como un cordero sin mancha. Y no quiere que el creyente pueda aceptar al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si el creyente llegara a entender y aceptar al Cordero de Dios, realmente viviría sin pecar, libre de pecado en este mundo. No porque el pecador sea bueno, sino porque Cristo debe entrar a su corazón, debe morar, para limpiar el pecado, la raíz del pecado que es el egoísmo. Ese mensaje nos enseña. Ahí tenemos una lección para aprender. Y lo otro dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. El mensaje del santuario lo echa por tierra. Enseñan de que el creyente, dice, no puede vivir como un sacerdote consagrado al servicio de Dios. No, dice, el creyente siempre tiene que servir al mundo, tiene que trabajar para el mundo, tiene que estudiar en el mundo, tiene que participar de la economía del mundo, de la alimentación del mundo, de la vida de la ciudad en el mundo, y así podemos enumerar todos los males de este mundo. No, el cristiano siempre tiene que participar de estas cosas del mundo y al mismo tiempo también servir a Dios. ¿Qué está haciendo? Está echando por tierra el santuario. En otras palabras, dice, el mensaje del santuario no sirve, no vale, porque el creyente no puede vivir sin pecar, siempre tiene que pecar. Que todos pueden pecar, dice,
que Cristo lo va a perdonar. No es el mensaje del santuario. El mensaje del santuario es que si uno acepta a Cristo, se convierte en un pueblo de sacerdotes, en real sacerdocio, que vive una vida limpia, pura, sin mancha de pecado. ¿Y qué más? En el verso 12-13 encontramos ahí cómo hace guerra, dice, contra la verdad y contra el ejército de Dios. Entonces dice, oía un santo que hablaba y a otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Es decir, se refiere a la purificación del santuario celestial. Pero junto a eso, más que todo se refiere a la purificación del santuario del alma humano. En otras palabras, a la purificación de nuestra vida, a la limpieza y purificación, para que Cristo pueda entrar a nuestro santuario y pueda establecer su trono, su reino en nuestro corazón. Ahora sí, hasta ahí va a durar, dice, la prevaricación, hasta ahí va a durar, dice, ese mensaje engañoso. Hasta ahí va a reinar, dice, el egoísmo en el corazón humano. Hasta ahí los mensajeros, dice, los líderes podrán enseñar un evangelio pervertido, un evangelio de pecado. Hasta ahí el cuerno pequeño, que es el poder religioso y los poderes de este mundo, también podrán dominar. Pero cuando el creyente sea purificado y se convierta nuevamente en el verdadero santuario de Dios, donde el Espíritu de Dios more, no habrá, dice, cosa difícil para ese creyente en este mundo. Comenzaremos a vivir, dice, la vida de Cristo, la vida de los discípulos. Los discípulos, con el poder de Dios, siendo ya santuarios vivientes, trastornaron todo el mundo de aquel entonces con el mensaje de Cristo crucificado. Nada pudo detenerlos, nada pudo impedirles. Todos los obstáculos se allanaron. Aún los echaron en la cárcel, pero Dios los sacaba de la cárcel, produciendo terremotos y muchas otras cosas más. Los hombres no pudieron frenar, no pudieron obstaculizar que ese misterio de Dios, el amor de Dios revelado al mundo, sea llevado hasta los confines de la tierra. Hoy en día también, en el tiempo del séptimo ángel de la séptima trompeta, el misterio de Dios debe ser revelado al mundo. Eso es lo que indica esta profecía. Así que Dios va a permitir que esto se cumpla en su debido tiempo. Ahora vamos teniendo ya la idea o el mensaje principal, a lo cual nos lleva el mensaje del santuario, vamos a continuar. El santuario, como dijimos, era de oro, representa el amor. Si el cristiano no llega a tener el amor de Dios, la vida cristiana no va a crecer, no va a prosperar, no vamos a tener poder. El que tiene el amor de Dios en el corazón, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, tiene la gracia, tiene todo. El amor es poder, dice. El amor soluciona toda la vida de pecado a una vida de santidad. El amor es el que será como una fuente, como aquella fuente de agua, para poder dar a conocer y aplacar la sed del mundo. El mundo vive una vida vacía. Ha buscado la paz, la felicidad, la vida
en todas las cosas de este mundo y no ha encontrado. Así como Salomón dice, todo es vanidad. Solamente el amor de Dios puede solucionar la vida de pecado, dando una vida de amor desinteresado. Así que ahora vamos a ver, continuar estudiando qué significa la mesa, para qué sirve la mesa. Así que de manera que una mesa en la familia es el centro de compartir lo más importante, tanto en la mañana, en el desayuno, en el almuerzo y aún en la noche. Alrededor de la mesa se reúne toda la familia. Entonces allí necesitamos encontrar un significado espiritual. Lo mismo ocurre en el tabernáculo, en el santuario del Señor, con la mesa de la proposición de los panes. A los fines de la aplicación que buscamos, y vamos a extraer lecciones espirituales prácticas y vamos a reflexionar en cuanto a ese mueble sagrado, a la mesa de los panes. Uno de los objetivos más significativos en una casa es la mesa del comedor. Toda casa tiene una mesa, especialmente una mesa del comedor. Por cierto, no porque tenga un valor artístico, sino porque ocupa una función importante, donde alrededor de la mesa se reúnen el papá, la mamá y los hijos. Allí se imparten las primeras lecciones de cortesía, los buenos modales, el respeto a las personas. Y también en el aspecto espiritual se enseña a los hijos a conocer a Dios, a compartir juntos la palabra de Dios. Así que esas funciones tiene una mesa en una casa. Allí es donde se enseña a los hijos, dice, los valores que los padres necesitan transmitir a su descendencia. La mesa es el lugar más apropiado para reafirmar el concepto de la familia. Por eso pensamos que es un buen símbolo de esta estructura divina que el Señor nos ha regalado desde la misma creación. Así que hay muchas lecciones que aprender acerca de la mesa, por qué Dios utilizó una mesa en el santuario. Junto a la mesa, entonces, toda la familia, los hijos, aprenden a ser hermanos, a ser ciudadanos, a ser hijos de Dios. Allí se reciben las primeras lecciones de temperancia y del cuidado del cuerpo como un verdadero santuario. Especialmente la mesa es para compartir el pan, el alimento, para la vida física. Entonces la mesa del santuario tenía ese objetivo de poder, Cristo quiere compartir con los verdaderos creyentes el alimento espiritual. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu santuario. Si me dejas entrar, dice, entraré y comeremos, cenaremos, un banquete. Dios ha confiado a los niños, ese Dios que fue tan exigente, que indicó a los hijos de Israel que cultivaran hábitos de limpieza. Hoy en día también quiere que se enseñe esa lección a los hijos. Dios ha dado, dice, la obra de educar a vuestros hijos. Enseñar, dice, a vuestros hijos hábitos de limpieza y lecciones espirituales de la palabra de Dios. Todo eso
nosotros necesitamos aprender esas lecciones. En Consejo para Maestros, página 142, encontramos esta enseñanza. Ser fieles a Dios, dice, en todas las circunstancias y lugares. Deben rodearlos de influencias que tenderán a fortalecer a fin de proteger a sus hijos contra las influencias contaminadoras. Los padres deben instruirlos en los principios de la pureza. Los niños que en el hogar adquieren hábitos de obediencia y de dominio propio tendrán poca dificultad en su vida escolar y escaparán a muchas de las tentaciones que asedian a los jóvenes. Los padres deben enseñar a sus hijos a tener un buen carácter. Con una educación tal, los niños cuando vayan a la escuela no serán causa de perturbación y ansiedad. Apoyarán a sus maestros y serán un ejemplo y estímulo para sus condiscípulos. Entonces, la mesa tiene ese objetivo, donde la familia tiene que reunirse y donde se imparten las enseñanzas. Junto a la mesa se aprende a valorar el hecho de estar juntos y se desarrolla el concepto de la importancia que tiene la práctica de la unidad entre los integrantes de la familia. También entonces la mesa significa unidad. Y también la mesa enseña a formar, dice, compañerismo. Y en torno de la mesa entonces pueden reunirse todos los que están en la casa. Los miembros de la familia debemos demostrar que nos encontramos en constante posición de una fuerza recibida de Cristo alrededor de la mesa, no solo en las comidas del día, sino también en los cultos familiares. Cada uno debe mejorar todos sus hábitos y prácticas para demostrar que constantemente tienen presente lo que significa ser cristiano. Los que somos en el hogar, lo seremos también en la iglesia, en el mundo. Así que alrededor de la mesa se imparten pues las lecciones para la vida presente y para la vida eterna. Al manifestar, dice, la bondad, la cortesía en el trato con los niños, debemos siempre tener presente que son hombres y mujeres en miniatura, miembros jóvenes de la familia del Señor. Pueden estar muy cerca del Maestro y serle muy caros si les presentamos correctamente el Evangelio de Jesucristo. Y si se los instruye y disciplina debidamente, le prestarán servicio desinteresado aún en su juventud. Cristo se siente muchas veces entristecido por cada palabra dura y severa y desconsiderada que se dirija a los niños. No siempre se respetan sus derechos y se los trata con frecuencia como si no tuviesen un carácter que necesite desarrollar debidamente a fin de no tocarse posteriormente por el maltrato de los padres o los mayores. Entonces la mesa es el lugar donde se imparte lecciones prácticas. Los padres necesitan tener ese oro, ese amor, para que el carácter de los padres sea un ejemplo, un carácter de amor. Porque el amor dice que hace, todo lo soporta, todo lo tolera. El amor no se acaba. Pero muchas veces los padres no han hecho la experiencia del santuario. No tenemos el amor. Entonces los padres demuestran un carácter egoísta, un carácter sin amor, un carácter duro, un carácter donde se impone reglas de oro, un carácter donde se da un ejemplo de ira, de cólera. Por eso el apóstol Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces se necesita el amor de Dios. En Consejos para la Iglesia, página 315 dice,
El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Quiere dividir a la familia, quiere sembrar discordia, desunión. Pero Dios ha dispuesto la mesa en el santuario. La mesa es para estar unidos por el amor, unidos en Cristo, porque la mesa representa a Cristo, porque la mesa estaba cubierto de oro puro. Es la divinidad, el amor de Dios, y la madera representa la humanidad. Entonces, el amor de Dios es el que une a la familia y a los hermanos también. Hay hermanos y hermanas que propenden demasiado a hablar de las faltas y de los errores que creen ver en los demás, y especialmente en aquellos que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios les confía. Satanás utiliza al hombre viejo, al amor egoísta, para hablar de faltas, para poder dividirlos. Pero el verdadero creyente necesita aquella mesa, a Cristo que es la mesa. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 193, también nos dice: ¿cuántas familias sazonan sus comidas diarias con dudas y preguntas? Disecan el carácter de sus amigos y los sirven como delicado postre. Circula por la mesa un precioso trozo de calumnia para que lo comenten no solamente los adultos, sino también los niños. Esto deshonra a Dios. Solo los libros del cielo revelarán qué impresiones hacen sobre los jóvenes estas observaciones descuidadas y irreverentes. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 469, leeremos ahora. Pero los libros del cielo llevan, anotada por una pluma que no se equivoca, la verdadera causa. Los padres no estaban convertidos, no estaban en armonía con el cielo ni con la obra del cielo. Sus ideas bajas y vulgares del carácter sagrado del ministerio y del santuario de Dios se produjeron en la educación de sus hijos. Padres, tened cuidado en cuanto al ejemplo y a las ideas que inculcáis a vuestros hijos. Sus mentes son plásticas y las impresiones se graban fácilmente en sus mentes de los niños. ¿Dónde está el problema para que esto acontezca en el hogar? Es que los padres, dicen, no estaban convertidos. No tenían el carácter sagrado del santuario. Entonces, dieron un mal ejemplo y una mala educación a los hijos. El modo que los padres orientan junto a la mesa el manejo de los asuntos y el trato de cada miembro de la familia determina en buena medida si los hijos serán buenos o malos, resentidos, amargados o bondadosos y considerados. Todo está en relación a los padres. Los hijos no solamente necesitan órdenes, leyes, normas, sino los hijos, dice, necesitan el ejemplo de los padres, un carácter de amor como el de Cristo. Por eso es tan esencial estudiar el santuario, para poder entrar al santuario y vivir en el santuario como sacerdotes consagrados. Vamos a aprender otras lecciones. ¿Qué podemos aprender de las cuatro bases o cuatro patas que tenía la mesa? La mesa no podría cumplir sus funciones de servicio en la familia. Como vimos, hay autores que piensan que las patas de la mesa de los panes de la proposición tenían la forma de las patas de un cordero.
De ser así, podemos de inmediato asociar este concepto con Cristo. El profeta mesiánico Isaías dice acerca de Cristo: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así como el cordero tiene 4 patas o 4 pies, esta mesa tenía 4 patas. Toda mesa tiene 4 patas sobre las cuales descansa. Establecida esta relación, entonces, podemos sugerir que la estructura de la familia está representada por la figura de una mesa. Jamás podrá cumplir su misión en plenitud si no fuera porque Cristo la sostiene y le da valor a ese vínculo establecido por Él. Entonces, las 4 patas de la mesa podemos presentar mediante los principios que deben sostener el relacionamiento de cada familia. En otras palabras, cómo debe ser el carácter de la familia. Por lo menos el carácter debe manifestarse en 4 maneras, podemos decir. Las manifestaciones del carácter. La primera columna podemos llamarlo un carácter de amor que acepta a los demás tal como son. El padre acepta a sus hijos tal como es. Un hermano acepta a otros hermanos, a otros prójimos, tal como son y los respeta. Por eso en nuestra relación con los demás, dice, especialmente con nuestros hijos, no siempre son exactamente como nosotros quisiéramos. Tampoco los padres somos como a ellos les gustaría que fuéramos. Lo mismo sucede con los vecinos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia y aún con los amigos que tenemos. Necesitamos aceptar a los demás tal como son y a los hijos también en la familia. Pero muchos no tienen ese carácter de amor. Solo el amor, dice, puede aceptar, así como Cristo por amor vino y aceptó a toda la humanidad. Y dio su vida para salvar toda la humanidad. Por tanto, necesitamos aceptar a las personas tal como son. Debemos valorar sus virtudes y a su vez aceptar sus defectos. De la manera que Cristo nos trata, debemos hacer con ellos en todo momento. En el trato a Judas tenemos el ejemplo que ya mencionamos anteriormente. Cristo dice, a Judas le permitió que sea miembro de la iglesia, a pesar de su carácter codicioso y avaro. Tenía algunas características que podrían haber sido usadas para la gloria de Dios, pero no trató de vencer los defectos de su carácter. Cristo lo aceptó mucho y pacientemente. Presentó delante de él las mismas lecciones que usó para los demás apóstoles, que lo habrían encarrilado si las hubiera usado correctamente, pero no mantuvo una correcta relación con el cielo. Cristo conocía su verdadera condición y le dio una oportunidad. ¿A quién? A Judas. Así nosotros necesitamos tener ese carácter que se pueda distinguir por aceptar a todas las personas, así como Cristo aceptó y da una oportunidad para que pueda tener ese carácter de Cristo, pueda seguir el ejemplo de Cristo. Hasta aquí vamos a avanzar en nuestro estudio, ya que el tiempo ha llegado y vamos a continuar el día de mañana. Cómo el carácter de amor debe manifestarse en 4 formas, en 4 características. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el día de mañana. Amén.